Saludos, queridos patitos, como hacemos todos los años. Igual esto lo tengo un poquito alto, así que lo bajo un poquito más para que me veáis este bonito jersey de Navidad. Hacemos estos encuentros del día 24 y el 31 para tratar, en este caso, cazafantasmas con el amigo doctor Mariano López de Miguel. Hola, muy buenas tardes, Juan Carlos. Feliz a todos, feliz Navidad. En un día aquí en Asturias que tenemos un tiempo un poco tormentoso, pero bueno, llevadero. Al menos no hace frío. Bueno, en una parte de las escenas se ve tormenta y color negro carbón. Negro carbón como de las minas de Asturias. Totalmente, sí, cada vez menos, pero alguna queda. Y por desgracia algún otro accidente. Sí, este año hemos elegido Cazafantasmas. Quizá no tanto porque sea una película navideña Cazafantasmas 1, en tanto en cuanto sí es una película de fin de año Cazafantasmas 2. Con lo cual ameritaba hacerlo al revés. Habría que hablar también un poco de Cazafantasmas 1, la época en la que se estrena, no en Estados Unidos, que es a finales de noviembre del 84, si no me equivoco. Aquí llega a España en el 5 de diciembre, o sea, previo poco antes de lo que era el puente, ¿no? Ya se había establecido el puente tanto de la Constitución como Festival de la Constitución, como el de la Inmaculada Concepción. Y bueno, una película que en un principio no fue precisamente barata, o sea, para estándares de la época, por los efectos especiales más que nada, que se comen o se comieron el 60-70% del presupuesto, pues al final lo que llevaron a cabo fue básicamente poco menos que un box office bastante potente. Creo que al cambio eran 250 millones de dólares, que hoy se podría poner perfectamente en unos 422, una salvajada para la época. Estamos hablando con una película que sí, procedía de un entorno humorístico como era Ivan Reitman, ya fallecido, que en paz descanse, con todo el tema de lluvia de albóndigas, creo que era, o los albóndigas en remojo, bastante, productor también de Los Locos de Cannonball, si no me equivoco, y con una especie de trayectoria en la comedia, pero que se mete en tanto comedia como en ciencia ficción, una ciencia ficción de la época y sobre todo, vamos a decir, edulcorando los clásicos de terror de una década anterior, como son El Exorcista, todo lo que había paranormal, incluso podríamos hablar de una película que creo que es dos años anterior, como es El Ente, con Bárbara Hershey, ¿no? Pero aquí en este caso se hace una comedia bastante llevadera y coincide en Navidad, pues en la época también de Gremlins, y bueno, con la película Sleeper de Navidad, que fue no otra, que también hicimos un especial sobre ello, no de Navidad, pero sí una trilogía completa como fue Terminator, ¿no? Sí, efectivamente, saltan referencias bastantes, porque en el 2022 hicimos Die Hard 1 y 2. En 2023 hicimos Solo en Casa 1 y 2. Eso, Y en 2024 hicimos Gremlins 1 y 2. Y en este será Cazafantasmas 1 y 2. Es cierto que pudo haberse estrenado cerca de la Navidad, en el puente de la Inmaculada y la Constitución en España, y que iba a decir que hay dos personas referenciales en ese punto de partida que nos llevó a estos especiales de Navidad, como es William Atherton y Reginald Bell Johnson, que los dos aparecen aquí y en Jungla de Cristal 1. Sí, sobre todo William Atherton siempre haciendo un papel de idiota útil, ¿no? De tonto útil, porque en Die Hard, Richard Dick Thornton, y aquí no me acuerdo cómo era, de un administrador de la universidad que odiaba todo lo que conllevaba al grupo de cazafantasmas, clasificándolos de pseudociencia, ¿no? Hemos de decir también que Cazafantasmas en la época siempre se dijo que tuvo éxito en España por el auge de programas pre cuarto milenio, como era el del doctor Jiménez del Oso y también de Sebastián Darbó, ¿no? De aquella época, creo que era en TV2, cuando solo existían dos cadenas posibles de visualizar en la televisión española, Canal 1, la 2, que era más bien, vamos a decir, trasfondo cultural, pero también metía, pues a veces mucho tipo de, pues lo que fue una especie de película apocalíptica, que fue un falso documental como la... Alternativa 3. Alternativa 3, gracias. Y un largo etcétera. Primero libro, luego película. Sí. Aquí, al final... Alternativa 3 fue emitida en el Reino Unido el 1 de abril. April's Fool. Eso es, Full. Y que cayó la gente como pájaros, sí, fue tremendo.
con un actor muy bueno, Shane Rimmer, que aquí también aparece de secundario, bueno, escasamente 5 minutos, actor canadiense, secundario de lujo también en varias películas de 007, como La espía que me amó, pero en este caso, bueno, una especie de cameo de un actor importante de la ciencia ficción y terror clásico británico, la Hammer, para luego pasar a superproducciones de Hollywood, ¿no? Y que murió hace escasamente 5 años, me parece que durante la pandemia del COVID, desgraciadamente, pues de dicha dolencia. Sí, efectivamente, a veces hay conexiones bastante curiosas, como por ejemplo de La espía que me amó, Caroline Munro, un par de años después hizo un película horrible como Star Crusher, eh, intentando, Sí, sí. intentando seguir el rumbo de Star Wars, cogiendo de aquí y de allá. El pobre John Barry no participó en la música de La espía que me amó, precisamente para intentar participar en esa película, y seguramente habría preferido estar en La espía que me amó. Se arrepintió toda la vida. Y Otra cosa que resulta quería... también curioso el hecho de que Ryan Mel Johnson, el primer papel que tuvo fue una especie de cameo en The Deer Hunter, en El Cazador, la que tratamos con Antonio. Efectivamente, que también hicimos. Y también incluso podríamos nombrar, bueno, en este caso, esa especie de conexión que hay Star Wars 007 de reutilizar actores, porque el espía que me amó hace de marinero, luego hace del asistente de Q, no otra persona que ya ha fallecido también, Jeremy Bullock, Boba Fett original. Hay un evento que, en referencia a David y Noemí de la Caja de Trovadores, creo que pudiera ser conector a la hora de empezar a mirar un poco cómo se gestó la idea de esta película y dar una cierta provocación en la idea. ¿Es Cazafantasmas la versión protestante del Exorcista? Me explico, porque el exorcista con el padre Carras, evidentemente, está dentro de la facción católica. Con lo cual, están cogiendo el tema del exorcismo como afectación respecto de cosas que están en el mundo sobrenatural desde el ámbito católico y los ritos católicos. Eso. Aquí cogemos otro vector, que será el vector del siglo XIX respecto de esas personas, como puedes comentar a continuación sucintamente, como esas hermanas que tenían visiones de lo sobrenatural, escuchaban de aquí a casa y todo esto, y a partir de ahí, que surge todo aquello, le gusta mucho sobre todo al mundo protestante, con lo cual los cazafantasmas igual serían los sacerdotes exorcizadores desde el punto de vista protestante, tal vez. Diríamos que sí, como en varias películas que también hay luego, en la cual también se ve esa especie de dinámica protestante, ¿no? Estoy refiriéndome a una copia mala que hubo de Cazafantasmas, que era también mezclando, era una parodia tanto de Cazafantasmas como yo creo de las películas de George Romero, ¿no? Que fue, aquí se tradujo en España, creo que era como La divertida noche de los zombies, de Dan O'Bannon, de otra película que también hablamos como fue Alien, ¿no? Es que muchas veces esa conexión es curiosa. Y fue la mejor época de los 80, pues porque en una época de crisis quizá sistémica, reganismo, etcétera, crisis económica, sacaron las mejores películas de digamos, terror sobrenatural, también terror, digamos, de zombies, pero para hacer una crítica moral de la sociedad, ¿no? Ya antes, en el 78, Romero criticaba a la sociedad de consumo con Amanecer los Muertos. No la de 2004, claro, estoy diciendo la de 78, la original, con actores casi desconocidos. Aquí hemos de darnos cuenta también de que, bueno, por ejemplo, primero fundamental, me parece que el papel de Dan Aykroyd iba a ir para John Belushi, que John Belushi fallece el año anterior de una sobredosis, si no me equivoco. Y hubo un largo problema para elegir al casting. Sobre todo también hubo un componente racial. Cuando se escoge a un actor negro para hacer uno de los papeles, no me acuerdo del nombre del actor. Sí, es Ernie Hudson, gracias. Ernie Hudson, que luego será famosísimo por películas. Bueno, yo creo que en los años 80 los dos actores afroamericanos, por antonomasia en películas de terror y acción, eran Ernie Hudson y Kay David. Aparecerá en el 95 en Congo. En Congo, exactamente, sí, sí. Pues dos de los actores más famosos de la época. E incluso, curiosamente, cuando ya Ernie Hudson rondaba, si no a los 40, tenía 40. O sea, y sigue estando en activo con 80 años, que ha cumplido hace poco. Y claro, había un componente racial que decían, ¿cómo va a ser esto, lo otro? Sí, porque al final de los créditos
vemos el papel de William Atherton en el cast cuando se ven los personajes y todo esto, antes que el de Ernie Hudson, cuando Ernie Hudson tiene más impacto en la historia que William Atherton. Muchísimo más. Sí, sí, es una como cosa de... perdón, disculpa. Las cuotas de, digamos, de raciales que había ya en aquella época. El primero que rompe el molde posteriormente es Denzel Washington con varias de sus primeras actuaciones, ¿no? Y empieza a haber un Star System de actores afroamericanos. Supongo que estás pensando en Tiempos de Gloria, por ejemplo. Gracias, sí, efectivamente, que es nominado al Oscar como actor secundario. Hubo problemas porque se tuvo que recortar muchísimo la película. Ojo, Ghostbusters también tiene un recorte bastante potente, ¿eh? Estamos hablando de que en aquella época toda película, más aún las que estaban, aunque fuesen ligadas a la comedia, a pues terror sobrenatural, etcétera, no podían superar las 2 horas. Sí, creo que hablamos que esta es una hora de 3/4. 105 minutos. Como Gremlins, 120 minutos, por ahí, más o menos, la original, la 1. Es decir, hay mucho corte del estudio. Y segundo, vuelvo a repetirlo, el problema que hubo con la casuística relativa a efectos especiales. Efectos especiales físicos los hubo, sobre todo a través de un artista revolucionario con 25 años, que era Rob Bottin, autor también de La Cosa, de varias de las películas de John Carpenter, que desgraciadamente se retira en 2002 al ver que la CGI le está comiendo la tostada. Y por ejemplo también es cuando una decisión de la ILM dirigida por Richard Edlund, el creador, digamos, de La Estrella de la Muerte, crea Bosch Film Studios, que por cierto, podemos ligarlo también a otra película. Bosch Film es el que hizo o el que hace que la Navidad empiece cuando cae por la ventana del edificio Nakatomi Hans Gruber. Sí, el efecto de la caída. Que le dijeron, te vamos a soltar cuando contemos 3. 1, y ahí, le soltaron. Claro, la cara de terror, y encima que eran aproximadamente 7 metros de caída, si no me equivoco. Con lo cual, la cara es real. Es realista, sí. Es una cosa que, bueno, que ahí podríamos decir que todo es llevadero. Lo que pasa que hubo exceso de presupuesto o se excedió el presupuesto, podría ser. Pero al final se supo acotar todo muy bien a lo que era el guión, que por cierto, poca gente lo sabe. Hay un script doctor en la oscuridad que no se acreditó, que es el propio Harold Ramis. Sí, que esa es una parte interesante. Puedo mencionar, dado que yo nací en 1982, E.T. no iba a ser como iba a ser. Después de haber hecho encuentros en la tercera fase, se pensó hacer un encuentro oscuro y perverso en una casa, estilo un poco lo que ocurre en Señales, una película de Shyamalan, en donde iban a coger un caso supuestamente real de agresión extraterrestre, pero Steven Spielberg, después de haber hecho Indiana Jones en busca del arca perdida y tener un rodaje exigente, dijo, no quiero volver a ir al extranjero a hacer unas cosas así muy ampulosas y complicadas, voy a rebajar el tono, va a ser más family friendly, y le metí un poquito suyo con el tema de padres ausentes, como pasa en el tema de la familia, un poquito de él, un poquito de ET, por ahí, porque luego sabemos el reverso tenebroso de la historia, cuando en el Senado Galáctico había ETs ahí, con lo cual Lucas y Spielberg jugando juntos, y esto que iba a pasar con ET es algo que pasa un poco con esta. Porque Dan Aykroyd tenía la idea de hacer una película sobre temas sobrenaturales, paranormales. Pero de la idea original a lo que ha acabado haciendo, pues en primer lugar lo habló con Harold Ramis, que le ayudó a cambiar un poquito la idea, porque entre algunas de las propuestas incluía viajes en el tiempo, lo cual habría sido algo carísimo. Y luego lo hablaron con Ivan Reitman, que acabaría siendo el director. Con lo cual ahí hubo esa tríada, más o menos, y luego hablaron con Bill Murray, con el que ya tenían relación. Hablamos en su momento con el ámbito del conversatorio de 1981 de la película Stripes, con lo cual ahí ya hay un vector a través de también la televisión. Y de hecho también muchísimas películas de la época que empezaban muy modernas. Has dicho muy bien lo de lo relativo a Spielberg, que al final, deriva lo que tú comentabas de extraterrestres o lado oscuro hacia fenómenos paranormales, pero
Él no dirige, pero dirige La Sombra. Es Top Cooper el que dirige Poltergeist, por una parte. Tenemos luego la versión mala, por el mismo año, más o menos, no, 81, tenemos un preview, como hemos dicho antes, de entidades paranormales como es El Ente, con Ron Silver y con Bárbara Hershey, ¿no? Que era bastante brutal. Y a la par hay una película desconocida, que quizás quieras hablar un día, no sé si la has visto, que es, de hecho, su publicidad era: no todos los extraterrestres, refiriéndose a T, son amistosos. Se llama Extro Extraterrestre, de Harry Von Davenport, una británica que es una auténtica barbaridad. Es una película realmente de serie B, pero que acabó siendo de culto. Entre ellos está un famoso actor secundario de origen ruso que siempre ha hecho de malo, como es Andrew Divoff, el Wishmaster, ¿no? El amo de los deseos, posteriormente. Que también, si no me equivoco, aparecía en Air Force One y también en La Caza del Octubre Rojo, de la que cual hablamos, ¿no? Pues en este caso, todas esas películas, claro, estamos hablando de una época que esas películas fracasaron. ¿Por qué? Comentamos lo que has dicho antes, época de tener una especie de modo friendly. La cosa en el 82 cuesta muchísimo y es un fracaso, como casi todas las películas de John Carpenter, pero luego se convierte en un éxito en su alquiler en vídeo, etcétera. Salvo una versión también de Un extraterrestre bondadoso, que es la que le lleva a nominar al Oscar como director a Carpenter y como actor a Jeff Bridges, que es Starman, de la cual creo que hubo luego una serie de televisión, pero con Robert Hayes, de Aterriza como puedas. En este caso, lo que se planteó Ghostbusters era: no puede haber una película, digamos, brutal relativa a lo que es sucesos paranormales en una época en lo que, sobre todo en Navidad, que lo que se busca son sonrisas, y si no, el box office va a ser en picado. Sí, efectivamente, el público, a fin de cuentas, es el que compra la taquilla, compra el ticket, compra el asiento. Y el blockbuster, en definición, es aquel que la cola de entrada daba la vuelta, y cuantas más vueltas mejor, y eso era el blockbuster, ¿no? En el término original. El que sí, y lo que hemos dicho, los efectos especiales fueron un quebradero de cabeza muy gordo. Estamos hablando de que no es hasta el año 85, hasta el año siguiente, cuando, entre comillas, se hace el primer CGI. El monstruo baboso que aparece en la película es una animación clásica, con un poco, quizá digamos, de animación moderna, pero es todo clásico. No sería hasta esta película, que creo que nunca hemos comentado, como es El secreto de la pirámide, cuando se establece el primer CGI. Y 4 años después del secreto de la pirámide, el más total, antes de Terminator 2, que es también una producción de James Cameron, como es Abismo. En este caso, pues hubo que hablar varias veces con ILM. ILM no se veía capaz. De hecho, había pique de aquella con el propio posible supervisor de efectos visuales, que había pertenecido a ILM, pero rompió con lo que era George Lucas después de Star Wars, que era John Dictra, el creador del Distraplay. Y en estos casos lo que ocurre es que se acaba contratando a un antiguo alumno aventajado de los propios técnicos de ILM, como es Richard Edland, con su compañía Boss Film Studios, cuya última película, antes de que el estudio tuviese que echar el cierre por problemas de presupuesto, etcétera, fue Air Force One, si no me equivoco, o Contact, una de las dos. Aquí se dice, vale, podemos utilizar técnicas clásicas de animación, podemos utilizar rotoscopia y, sobre todo, también podemos aplicar principios para lo que parezcan animatrónicos, que es casi todos los fantasmas que se veían, ¿no? Desde animación clásica hasta, como luego también se hace otra película que creo que era de Michael J. Fox, puede ser Atrápame esos fantasmas, puede ser el nombre, creo que sí. Sí, Atrápame esos fantasmas, que era de Peter Jackson. Tengo un vídeo comentándola. Era la última película que hizo en Nueva Zelanda, antes de dar el salto. Lo cual resulta curioso porque Atrápame esos fantasmas, en la configuración del paisaje, uno puede asemejarlo un poco a los Goonies. Siendo un paisaje bastante pacífico, del Pacífico me refiero, pero de una de estas ciudades pequeñas del Pacífico de la costa oeste estadounidense, lo cual resulta ciertamente curioso porque Atrápame esos fantasmas está rodado en Nueva Zelanda. Efectivamente, y lo hacen pasar por ciudades norteamericanas, no sé si sea Portland o similares, ¿no? Es decir, también pasó, por ejemplo, con Seven incluso. No se sabe qué ciudad es, pero tiene pinta de ser Seattle. Y tengo el recuerdo de lo que fue, era muy aficionado en tiempos a coleccionar una revista ya desaparecida que se llama Cinefex. En la carrera de efectos especiales clásicos, pues se estableció, se empezó a editar en el año 75-76, hace el boom a partir de Star Wars, y luego cuando la crisis de las revistas en papel era en 2005 o 2004, no recuerdo bien. De todas formas, en la época de Cazafantasmas se hablaba de una revolución ya en lo que era la propia
principio de la CGI. Y claro, es una de las últimas películas, vamos a decir, artesanales, hablando de efectos especiales. Rob Bottin, que ya le pasó la cosa, tuvo que ser ingresado por una neumonía potente tras haber trabajado hasta la estrenación en el Dog Boy, ¿no? En el muñeco gigante del final, que ya hablaremos, el mozo mantecoso, que diríamos. Sí, el Marshmallow. Exactamente. Y ahí en esos casos estamos viendo lo que es que un presupuesto no vamos a decir precisamente pequeño, sirvió para desarrollar con efectos especiales clásicos una de las mejores piezas de acción de la época. Quiero decir de acción porque compite también con varias películas con efectos especiales clásicos que parecían CGI y que algunas fracasaron rotundamente para convertirse luego en películas de culto, como otras que triunfaron, pues bueno, tuvieron una metodología o trayectoria bastante complicada. Estamos hablando de que el año 84 también era competición con Dune, de David Lynch, con todo el recorte que tuvo. Pero es que en el año 85 también compiten, a principios de año, con una película que es una adaptación de un libro llamado Los vampiros del espacio, que quizás te suene, que es Life Force, Fuerza Vital, también de Top Hooper. Sí, es cierto que hay tal vez una intencionalidad respecto de lo que es el contenido de la película, en donde el tono ecléctico de integrar cosas desde el terror, un poquito de ciencia ficción, un poquito de romance, hace que el conjunto haga que el espectador que le gusta más un poquito del ingrediente, pues lo vea equilibrado, con lo cual pueden entrar en esta propuesta gentes muy diversas y probablemente por eso acabó siendo un éxito. En la propuesta original, cuando se fue estableciendo, había ideas de utilización de cuerpos, es decir, posesión de cuerpos para la intervención de seres extracorpóreos, por ejemplo, lo cual también habría encarecido, además del tema del viaje en el tiempo. ¿Qué puedes comentar no solamente de lo que puede ser ese trasfondo cultural histórico en Estados Unidos de el tema paranormal que le pudiera haber influido a Dan Aykroyd y esa preparación de Aykroyd y luego Harold Ramis del guión, cómo lo prepara? El guion al principio incluso establecía, démonos cuenta de que habían cogido ya unos primeros miembros de ser electo o aceptado en un casting, ese personaje femenino, que es Sigourney Weaver. Y Sigourney Weaver, salvo en aquel mismo 84, creo que fue una película dramática, como era El año que vimos peligrosamente, sobre el golpe de Estado en Indonesia, junto a Mel Gibson, sus papeles habían sido mayoritariamente en cine de terror. Ya no digo nada de Alien, digo de otras películas de la época vinculantes, ¿no? De hecho, bueno, estuvo a punto de ser electa como Sarah Connor, se planteaba en un principio, aunque luego Cameron lo utilizará 2 años después para Aliens. Ya estaba puesto el punto de mira, se había escrito de Terminator como hubo, para escogerla. Aquí, por ejemplo, es curioso que mezclan elementos incluso mitológicos. La entidad del mar era un dios hitita, o aqueo, no recuerdo bien. Era Sul, que era una especie de subordinado. Este Sul era adorado por hititas, mesopotamios y sumerios, y era el subordinado de Gosser, ¿no? Gosseriano, que también era adorado por sumerios. O sea, que es un guiño dentro de cabe, porque estoy pensando en Pazuzu, ¿no? Quizás se fijaron en El exorcista de William Friedkin y de William Henry Platt. El autor de la novela original. Claro, ahí quizá primero pensaron que podía verse como un plagio, que en aquella época démonos cuenta de que no había plagio, pero había refritos. Ni Terminator, como dijimos, es una película original debido a que, bueno, luego salió en el culo de Harlan Ellison con Demon with a Glass Hand, ¿no? Como tampoco lo es el Depredador original, porque está copiado de una película de la época también llamada Llegan sin avisar, que por cierto, Kevin Peter Hall, malogrado actor que hizo luego el Depredador y de Harry Los Henderson, era el ente extraterrestre que aparecía en dicha película de citado, Llegan sin avisar, con Jack Palance. Estamos hablando de eso, de que no hay una crisis de guionista, ni mucho menos, pero bueno, muchas veces lo que se utiliza son fracasos de taquilla o éxitos de taquilla, le hacen un reboot, por así decirlo, cambiándole el nombre, etcétera, y bueno, funciona en taquilla o no. Como he dicho, Llegan sin avisar fue un fracaso total, aunque no es de culto,
Depredador se convirtió en un éxito, quizá también por el triunfo de Schwarzenegger y Carl Weathers, ¿no? Entre otros. Cazafantasmas, la apuesta fue gorda. Están cambiando casi lo que era mirar a Caballo Millonario, como era la película de terror de la época. También estoy hablando de las primeras adaptaciones de terror paranormal de Stephen King, como en el mismo año 84, creo que eran Cujo y Christine, la del coche asesino. Y aquí optaron por hacer una comedia, o sea, mezclando lo que es terror paranormal con comedia. Cuando ha habido casos en los que ha funcionado, véase, por ejemplo, Gremlins, etcétera, lo que hemos dicho anteriormente de la Gran Mesa de Fantasmas, pero una comedia del año 99, que ahora quieren hacer un reboot, como es El Diablo metió la mano, fue un auténtico fracaso en taquilla. De hecho, Jessica Alba tardó mucho en recuperarse, tuvo que hacer una serie de televisión producida por James Cameron, creo que era, no sé si era Alita, Ángel de Combate o no recuerdo cómo era el título exactamente, pero costó, y eso, la reputación daba mucho valor en aquella época. Estamos hablando de una época en la que encima los estudios de cine estaban bastante reacios a dar dinero a fondo perdido, por lo que hemos hablado muchas veces, y sobre todo por el factor del fracaso de una película, de un director de que también comentamos una película, ¿no? Hablamos la película En A, de Michael Cimino, como fue El Cazador. No hemos hablado del fracaso de La Puerta del Cielo y posteriormente tanto El Siciliano como me parece que era Manhattan Sur no cubrió las expectativas. Aquí el riesgo era bastante acelerado. Ramis y Aykroyd creo que en un principio estaban muy acertados en ir a por una película paranormal, viendo también el éxito de otras películas de la época, en este caso slasher, como pueden ser Viernes 13, pero luego, tras ver algunos fracasos en taquilla, incluido uno de Anastasia Kinski, también rozando lo paranormal, con una especie de body horror, como era Cat People, o incluso las primeras de David Cronenberg, como era no me era Scanner, como era, no me acuerdo, no, Scanner es una, era la otra, Videodrome, perdón, pues dijeron, a lo mejor tenemos que ir por otra pendiente, que sí, podemos meter elementos un poco, vamos a decir, gore, que no parece como tal, pero bueno, un poco repugnantillos, pero no podemos meternos directamente en una película de terror que puede ser un fracaso en taquilla. Porque el terror o gusta o espanta a la gente. Con espanta a la gente no quiero decir de por miedo, sino que aburre. En este caso optaron pues una especie de término medio que funciona muy bien. Sí, la elección del casting es importante. Tal vez el tema de la música también lo sea. Elmer Bernstein, una paleta de música más o menos clásica, lo cual tiene algo de interés a la hora de ver que cuando uno entra en una propuesta siente la tonadilla clásica de Ghostbusters, Who You Call, y a quién vas a llamar, y todo el mundo, la caza fantasmas, lo cual tiene algo que ver con una no sé si fue para la MTV el clip que se hizo, que es el clásico, en el que aparece gente conocida más o menos, lo hicieron así, y que hubo problemas porque había otra persona que estaba metida, y también un poquito a lo que pasó con 2001, que Stanley Kubrick le ordenó a alguien hacer una banda sonora y luego le dio por meter música clásica. Pues parece que hubo alguien a quien le dieron la idea de hacer Cazafantasmas la canción y luego la acabó cantando otro. Sí, es cierto, Ray West Jr. y demás, y polémica también aparte porque recordemos que las bandas sonoras en la época eran pues eso, música de cine, y en cambio cuando llega sobre todo los videoclips, un videoclip por cierto muy bien montado en la época en la que surge la MTV con aquel famoso videoclip de Video Kill de Radio Star, ¿no? Pues empiezan a ganar enteros. En un principio yo lo que había oído es que la banda sonora la iba a hacer Dire Straits, con Mark Knopfler sobre todo. No sé si era él el que te referías o si hubo otro cambio con respecto al autor o el cantante, o incluso Harold Faltermeyer, ¿no? Que luego estaba metido tanto en Top Gun como en Super Detective en Hollywood, etcétera. Elmer Bernstein era la parte A principal, era el mismo que en Life Force, que estaba Henry Mancini, pero luego estaba pues un grupo de música electrónica alemán, Tangerine Dream. Hay esas mezclas, o por ejemplo tenemos la música de John Barry, la última que hizo para 007, en The Living Daylights, alta tensión, y también lo que era la banda, la canción era por un grupo noruego llamado Aha. Es esa combinación de lo
más atrayente para el público más joven. Y la música de fondo en los momentos, bueno, también tiene su importancia, pero es una música de acompañamiento, no es Sí. un tema que sea reconocible, bailable, que sea cantable. Eso es la dualidad que está incorporada ahí. Pero cuando uno, más allá de la canción de Cazafantasmas, un gran éxito, cuando uno se acerca a las diversas disculpas, secuencias, cuando uno se acerca a las secuencias, la música es muy importante. No solo importante, sino que encima mantiene un elemento, digamos, un tono, como se ocurre en aquella época. Desde, bueno, yo creo que la primera que hace esa música, en este caso electrónica, que amplía lo que es persecución, etcétera. Bueno, a partir del año 88 con Michael Kamen, con La Jungla de Cristal, que también Michael Kamen lo hace luego en Licencia para Matar. Pero creo que un antes y después fue Brad Fiedel en Terminator. Sintetizadores, música atrayente de la época y que marca un antes y un después. Otra cosa importante a rememorar, que es, Ghostbusters o Cazafantasmas es de las películas de la época que supo sacar mucho rendimiento en merchandising. Desde camisetas, con el típico logo del fantasma prohibido, que se ha actualizado años después, por ejemplo, en el Camino de Santiago poniendo Peregrins, ¿no? Por el tema de sobreexplotación del camino por parte de los turistas, pero también figura de acción. Yo tengo el recuerdo de haber visto de pequeño el coche de Cazafantasmas en venta en el Corte Inglés, hablo de porrón de años, y también incluso, que lo podemos derivar luego, a lo que es la serie de televisión de dibujos animados que hubo, y que duró un par de temporadas. Supieron sacar mucho apoyo de merchandising, y era una película de Reitman que tiene esa, porque mucha gente también suele confundir Spaceballs con que de Reitman, no es el mío, no tiene nada que ver. Ivan Reitman dirigió posteriormente lo que era Los Gemelos Golpeados 2 veces, Junior, y unas cuantas más, que ahora mismo no tengo en mente, hasta su fallecimiento 2017, creo que era 18, ¿no? Sí, lo de Spaceball tiene eso aquel, porque Mel Brooks, que está haciendo la secuela, por ahí, hizo una especie de acuerdo sucinto con George Lucas para tener su bendición respecto de, vale, podéis hacer esta película, pero usted no me hace ningún merchandising, para que la gente no se vaya a confundir entre el merchandising que vende George Lucas con el que... Y por eso Yogur hace el merchandising en la película. Lo hace todo en la película. Aquí tienes el lanzallamas de Spaceballs. Todavía no ha aparecido, pero aparecerá. No, es una chanza muy buena. Me hizo lo que más caracterizó la película. Pero aquí, en cambio, en Ghostbusters también, otra película de la época, como es De pelo en pecho, Teen Wolf, también recuerdo haber visto muñecos. Y ahora, bueno, lógicamente, pues, aunque eso primero es el cómic, luego la serie de dibujos animados y luego la película, Las Tortugas Ninja, que por cierto, acaba de, creo que era Palitoys, de, finalizar tras 40 años el contrato de desarrollo de esas figuras, con lo cual, aquellos que conocen el merchandising de Las Tortugas Ninja, decirle que la figura de acción, a partir del 31 de diciembre de 2026, si hay un acuerdo, tendrá que ser con otra compañía o se dejan de hacer. Esto solo 105 minutos. El casting, como decía, es interesante por ese vector, por ejemplo, Rick Moranis, que da la versión un poquito más cómica, venía de Cariño encogido a los niños. Tenemos a Sigourney Weaver, tenemos a Harold Ramis, a Dan Aykroyd, el Murray, tenemos alguna cosa por ahí, Atherton, Bell Johnson, con lo cual en principio el arco está... Annie Potts, la secretaria, Annie Hudson, que aparece después, porque el tío protagonista... en un primer término tenemos dos elementos que corren un poquito en paralelo, aunque el inicio, casi como pudiéramos visualizar en alguna otra película, el inicio es bastante de terror. En esa biblioteca central, con el espectro que está... No sé, de todo. Sí.
Y les llaman Y, a estos para que vayan a echar un vistazo. sí, y no solo eso, es que encima es curioso porque todos ellos son doctores en psicología y parapsicología. Cuando eso, lógicamente, luego les insultan y demás, porque la parapsicología, no sé si se estudia en algún lado, pero desde luego es considerada pseudociencia, ¿no? Y claro, luego también el carácter muy científico a veces de una persona del grupo como es Harold Ramis, ¿no? Con una especie que parece un espectro TEA de autismo que lo utilizan como revulsivo del grupo, ¿no? Porque esa especie de querer separarse de los demás, no separarse, de guardar las distancias, esa especie de tenemos que utilizar esto y esto, tal, de esa manera tan, digamos, sistemática, ¿no? Tan de cronograma. A mí me parece una figura que es la más graciosa de la película, la que, digamos, pone cordura a un grupo que en un principio tildan de chalados. Sí, porque vemos a Bill Murray tratando de ligarse a una chica, dándole palos a un chico que en la última figura acaba acertando, a pesar de que dice que tiene 74 todavía más. Parece que le han pagado $5, o le iban a pagar $5, todavía no lo habían pagado. Y esto en Big Bang Theory se comentó acerca de la idea que dice Bill Murray, que era la del refuerzo negativo, que al parecer es algo que no es exactamente... Y seguramente lo hacen así para demostrar que el personaje del Dr. Beckman no es alguien que esté muy interesado en la ciencia, sino en cosas que pueden estar asociadas a la ciencia de: hola mujer, soy científico, ven a mi casa y te enseñaré ciencia. Es más básicamente un outsider, ¿no? Dan Aykroyd es una especie de anodino término medio, Ernie Hudson un verdadero creyente, y Harold Ramis quizá es el que quiere demostrar que la parapsicología es una ciencia cuando la tildan de pseudociencia, ¿no? Bueno, digamos, la rama discordante. Técnicamente, Ernie Hudson, cuando están buscando a una persona que haga el cuarteto, Annie Potts, la secretaria, le dice: ¿cree usted? Y le hace una lista, y le dice: si me paga el jornal, creeré en todo lo que usted diga. Por eso, verdadero creyente. Estos son mis principios, pero puedo cambiarlos. Sí, sí, y es curioso, y luego, pues, Atherton haciendo de denostador, ¿no? Una vez más, antes era bueno, después, porque se roda después con Norizal, es una persona repugnante que busca el todo por el todo, aquí es una especie de enamorado de su propia voz, yo diría. Digamos que, sin intención de saltarnos, hay dos momentos de control, con dos personajes de control. Uno es el responsable de la universidad que le envían al grupo para echarles, que es el que les dice: ustedes hacen pseudociencias, no los queremos aquí, desvirtúan la universidad, no han producido nada, no han hecho nada, váyanse. Ese es el momento en el que tienes que, bueno, contraponer lo que el personal puede pensar, digo, el personal que va en la fila de butacas, respecto de los protagonistas. Y tú te tienes que posicionar. O estás con el protagonista si estás dentro de la película, o te posicionas con tu racionalidad y te posicionas del lado de la universidad, y entonces lo lógico sería: te levantas y te vas. Y el otro momento es el de Atherton, que base a la lógica racional, te lo ponen enfrente y te dicen: en este momento, con todo lo que has visto, estás dentro de la propuesta, porque si estás dentro de la propuesta, este es un imbécil y le tienes que tirar tomates o todo lo que quieras y después echarle brea y ponerle plumas. Pero la lógica racional que establece, si tú, aún dentro de la situación, dices: es que lo que dice el Atherton, el personaje este de la Comisión de Medio Ambiente, puede tener razón, es que tú no has entrado en la película. Y te llama, y lo raro es que, como bien indicas, no te levantes y te vayas. Esto es un rollo patatero. A ver, a mí, por ejemplo, me ha pasado en alguna película, mismamente el remake que hubo, había una película de 2003, creo que era con Eddie Murphy, que se llama Casa Encantada, Haunted House, que hubo un remake en 2023, 20 años después. Aquí no ahora estoy en Asturias, pero en Madrid me acuerdo que hubo una invitación al cine al aire libre en Plaza España, y aún sabiendo de una película de terror y comedia, me levanté y me fui. Fíjate lo aburrida que era. Por el contrario, hay películas que hablan de lo paranormal, que han sido un éxito en taquilla, bueno, bastante gores, porque a pesar de que era la original, la primera película es San Raimi, ¿no? Posesión Infernal.
que te tiene así durante toda la película, durante los 82 minutos de película, que no es tan larga. Aquí, por el contrario, no solo la risa, quizá el elemento de ver cómo se desarrolla todo, te engancha al sillón. O eso creo, vamos. Un segundo. No sé. eh, eh, Prometo que no soy Iker Jiménez. Que no sé qué Jiménez, bueno, de No, momento no me está pues, llamando Iker Jiménez para decirme ninguna cosa que tengo que decir, lo cual decir de la película. a ver si va a querer participar o peor todavía, igual dice alguna otra cosa distinta. Pero Ojo, sería que la película de bibliotecas. bueno, ya he apagado el teléfono. Vale. Ese inicio, en donde ellos vienen de ser parte de la universidad. De la academia. Sí, de la academia. Mundo academia. Resulta ciertamente curioso el poder explicar cómo estaba este asunto en el 82, 84, la conceptualización, porque luego vendrá Javier Sierra, que ganó un premio Planeta, con un libro. Luego pensaron mejor los del grupo y dijeron, ya estamos, lo vamos a regalar a los de la casa. Del Val, Sonsoles, bueno, no pasa nada. A Sonsoles hasta le han hecho una serie de la novela que ganó. Estas cosas tan bonitas. Pero Javier Sierra, en aquel momento, empezó a los coqueteos y acabó haciendo un libro de Roswell, de el Área 51, que creo que fue su primer libro. Cuando ganó el premio Planeta, yo le llevé casi todos los libros que están por ahí. El paquete completo aquí al Corte Inglés de Bilbao. Le dije, venga, aquí, firma. Y la gente diciendo, este es un fan, un auténtico fan, mira qué bien. En aquel momento, cuando en el inicio de la película les acaban echando, y es un momento bastante... algo que no aparece en Solo en Casa, donde todo el mundo se pregunta, ya, pero el papá de Kevin, ¿de qué trabaja? ¿Y el tío, de qué viven para poder hacerse ese viaje a París y luego a Florida? Aquí no te lo dicen exactamente. Te dicen que el personaje de Dan Aykroyd ha tenido una familia ampulosa y que ha tenido una herencia, que acaba teniendo una tercera hipoteca para montar su negociado aparte, porque tanto el personaje de Egon como de Beckman no conocen nada más que la universidad. Ya, exactamente, han salido de lo que es la universidad para trabajar en la universidad. Sí, señor. Es una cosa que a mí me impresiona bastante, y más con lo que estoy indicado, en una época en la que la academia como tal estaba empezando a ser donde en Estados Unidos. Hubo muchísimos problemas de la época, ¿no? Que se ve, por ejemplo, luego ya, con vistas al pasado, hemos hablado alguna vez de este año de fallecimiento de Robert Redford, pero se podía ver, por ejemplo, en supuestos hombres de la academia, como aparecía en una de las pocas películas que Robert Redford dirige y no aparece como actor, como es Quiz Show, el dilema, ¿no? Aquí, pues, el dilema es ver de dónde proceden tanto lo que es Bill Murray como Harold Ramis, ¿no? De qué parte de la facultad, pero es que qué sección, ¿no? Qué departamento, no me salía el nombre. Y al final dices tú, joder, esta gente de Estados Unidos hace lo que da gana. Es que choca mucho que en aquella época los universitarios casi son, y también docentes, son casi unos papanatas. Estoy hablando de Lluvia de albóndigas, que ocurre en lo que es la época de college. Bueno, con un Tim Madison que ya pasaba los 30 años, que lo que hacen pasar por el chavalín de 22. Estamos hablando de 1, 2, 3 Splash, ¿no? Por ejemplo, también con lo que es todo el tema de un microbiólogo como es el propio, bueno, por una parte está Tom Hanks, por otra está John Candy, también muy afortunado, que no llegó a aparecer en Cazafantasmas, pero bueno, es una pena porque tenía mucho tirón, máximo cuando también era canadiense como el propio Ivan Reitman. Y por último esta propia película, ¿no? Que eso, vuelvo a decir, dejan de papanatas a tanto el profesorado como eso. Luego ya, el momento culmen, llega con un humorista como es Rodney Dangerfield en la de Vuelta a la Escuela, una de las mejores películas de comedia que he visto en la época. O sea, crítica como ella sola e irreverente. Pero bueno, muy recomendable también y que se puede hacer otro conversatorio otro día. Cogen ese ya icónico
antiguo cuartel de bomberos, Sí, en sí, donde sí. es que por 2 veces, porque resulta curioso. Un momento dado, Dan Aykroyd es el que le dice al doctor Beckman que ha cogido la tercera hipoteca así alegremente, pero luego cuando se Adiós. trasladan al lugar donde están con el de la inmobiliaria, eh, es el personaje de Aykroyd el que coge el palo desde arriba como un niño, y cuando el personaje de Egon, Hal Ramis y el doctor Beckman están tratando de negociar mínimamente, aparece el otro y dice, ¡ay, qué bien! Estamos aquí, vamos a hacer casi una fiesta de pijamas, vamos a dormir aquí. Y le mira la de la inmobiliaria al uno y al otro y le dice, bueno, esto es un sí, al precio que haya puesto ella. Sí, sí, es innegociable. Sí, 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 sí. Es otra de las cosas, de las curiosas cagadas del personaje de Aykroyd, como veremos luego también en unas escenas finales, ¿no? Sí, porque entre medias está el tema de Sigourney Weaver en el edificio, en donde resulta curioso porque en esa mesa de cocina semiamericana, porque tiene la puerta, pero tiene ese elemento divisor cuando entraba por la puerta, a un lado tenía esa encimera, ahí tenía lo que era la cocina, enfrente tenía el frigorífico. Cierto es que resultará curioso porque el frigorífico estaba delante de lo que habían sido el tema de las escaleras, que será otro chiste de ¿a dónde van esas escaleras? Hacia arriba. Bueno, pues en ese momento, cuando salen los huevos y se fríen en la encimera, hay algo que ha pasado para muchos desaparecida, eh, como es esa cajita transparente con marshmallows. Hay marshmallows ahí con el dibujo de el bicho en la portada, con lo cual ahí ya te están adelantando parte de lo que un poco como sucede en Regreso al Futuro, que en uno de los relojes vemos a alguien colgado del reloj. Bueno, cierto es que haciendo homenaje al clásico, pero también diciendo, bueno, aquí alguien va a quedar colgado de brocha, como será el Dr. M. Brown. Aquí parecido, están diciendo, esto va a ser importante en el final de la Es lo que se película. llama huevo de Pascua, ¿no? Que también se utiliza en videojuegos, Easter egg. Sí, Pero que también, es como para dar también dicho en información. castellano, es sembrar para recoger. Siempre para recoger exactamente. Y también pasa otras películas, bueno, de la época también que mezclan terror con gore. Quizás te suene que es El terror llama a su puerta. ¿Cómo se llama? Creo que la traducción, el título en inglés es completamente distinto. Night of the Creeps. Es verdad, Night of the Creeps, y aquí lo tradujeron como El terror llama a su puerta. El traductor de luego no estuvo muy ducho. Pero bueno, y aquí tuvimos suerte con Cazafantasmas, que no llamaron otra cosa. En esa época, de estas vacaciones, pero coincidía con Navidad. Pero sí, sí, hay una cantidad de Easter eggs, huevos de Pascua, en el cual te indica el desarrollo de la película y hacia dónde va la película. Sí, ella se dedica al tema musical, lo cual resulta curioso Sí. porque cambiará de oficio para la segunda película a restauradora museística de cosas antiguas. Pero en esta parece que tiene que ver con el ámbito de la música, de una orquesta sinfónica. Eh, en algún momento habla con su padre y su madre, con lo cual parece que ella fue a Nueva York como el personaje de Audrey Hepburn en Tiffany's, Desayuno con Diamantes. Eh, Sí, sí. Seguramente con la idea de ganar fama, fortuna en la gran ciudad. Bueno, eso se puede intuir un poco. O lo pone el espectador, tal vez. Sí, hay una especie de mentalidad subrepticia para el espectador que denota todo eso, ¿no? De cómo ella, el efecto quizá también Pigmalión, ¿no? De ir con una mano delante, otra detrás, de estos que intentaban entrar en toda escuela de artes o musicales, con la más famosa supongo que será Julia, si no me equivoco, de aquella época, sigue siéndolo, y triunfar en la Gran Manzana y luego viajar por todo lo que es el país. Lo raro es que aquí la película se ambiente en un Nueva York que ya de aquella época pre-Giuliani, etcétera, anda a capa caída con unos índices de criminalidad muy altos y no existe en Los Ángeles. El digamos que sería de hermano mayor.
Gracias, hermano mayor. Sí, es cierto que, recordando en un cierto capítulo de las 2 primeras temporadas de Colombo, se ve un lugar de música, precisamente con... ¿cómo era este? Eh, no me saldrá el nombre, el que en la propia película, es decir, en la serie de Colombo le llaman el maestro. Y curiosamente en ese episodio aparece Pat Morita. Bastante. Sí, aparecía bastante antes de hacer Karate Kid y convertirse en el profesor Miyagi. Y curiosamente ese episodio se rueda en la casa que será conocida posteriormente por Will Smith. Sí, el príncipe de Bel-Air. Resulta ciertamente curioso. Pero digamos que en ese momento, en los años 70, y ojalá el muchacho que ahora es el alcalde de Nueva York no vaya a llevarlo por el mismo derrotero, cosa que yo sospecho que puede que ser que sí, que es lo que sucedió en los años 70 con Nueva York, con el desplome tremendo respecto de ingresos, gastos, y que cuando llegó un momento los bancos dijeron, nosotros no ponemos más de euro. No, nosotros no lo mires. El apagón de los 70 fue en Nueva York. Sí, no, y de hecho hay varias películas que demuestran el pauperismo de Nueva York, como es una que es de ciencia ficción que todos conocemos, Cuando el destino nos alcance, pero también otra que luego hubo un remake en 2009, aunque sabes creo que era Los Ángeles, como era Asalto al tren de Pelham 1, 2, 3, la original con Walter Matthau. Sí, es cierto. Y el remake con Denzel Washington, entre otros. Eso, con Denzel Washington y con John Travolta, creo que era el villano, sí. Y bueno, y también James Gandolfini siendo alcalde, el malogrado Tony Soprano. Sí, aquí el alcalde se parece un poco al alcalde que había en el 84 en Nueva York. Sí. Tiene un aire. Una parodia totalmente. Sí, aparte del momento en el que Nueva York era no tanto lo que es el Gran Burgo de Nueva York, vamos, todos los distritos, pero Manhattan era un territorio comanche. La gente no salía a lo que era Times Square por miedo a ser atracado o tiroteado. Se ve muy bien en otra película que vemos, aunque ahí lo ficcionalizan en Los Ángeles como es El último gran héroe. Sí. En esta, en buena medida, los edificios también son protagonistas. El edificio de los cazafantasmas, el edificio donde vive ella. Luego, en la película, nos hablarán de que hay una serie de colgados con un líder en los años 20, crisis económica, también, la del 29, que los años 20 hicieron una especie de comunidad de los adoradores de Gosser, y que seguramente el año 29 les dio la razón y bueno, pues hicieron algo como aquella secta que se automorisionó en el Caribe en los años... Sí. La cosa es que hizo ese edificio porque eran muchas cosas. Era cirujano que hacía operaciones sin necesidad, tal vez estilo Dr. Mengele. Era arquitecto y hacía innovaciones como esta especie de radiofaro para atraer, lo cual me recuerda un poco a Star Trek. Primer contacto, cuando tratan de utilizar parte del casco de la Enterprise, los Borg, para hacer una especie de radiofaro y llamar a los Borg cuando han pasado atrás en el tiempo, para intentar llamarles y decirles aquí es donde tenéis que ir. Afortunadamente Worf es el que acaba quitando la última abrazadera y le dispara ahí, haciendo posible esta situación. Y no solo eso, te das cuenta, hay un guiño, bueno, ahora se ha reestrenado, han hecho un reboot de la película porque hubo uno en 2005, otro en 2015 y otro en 2025. El de 2015 fue absolutamente nefasto, como es... A mí me recuerda mucho el edificio Baxter de Los Cuatro Fantásticos o de Vengadores. Sí, puede ser. Sí, a fin de cuentas, dentro del mundo de Marvel ha habido algún cambio de edificios y en un momento dado Tony Stark tenía su propio edificio y luego ese edificio acabó siendo propiedad de otros en algún momento. Por ejemplo, en las propias películas se ve
que se cambian a una zona más o menos rural después de abandonar el edificio este que tenía Tony Stark para Vengadores. Vamos, que tiene ciertamente su intríngulis todas estas vicisitudes y el edificio este de construcción para ser el... resulta curioso porque es algo que uno se puede preguntar. Desde los años 20, ¿no vieron que había una puerta ahí enorme encima de todo? ¿No le dieron, no sé, la utilidad de haber quitado eso y haber hecho alguna otra cosa? No sé. Los edificios en películas de estilo paranormal, etcétera, hay una serie de películas, la primera muy buena, la segunda menos buena, la tercera nefasta, pero que lo narran de esta manera, ¿no? Vinculando el edificio a lo que es el terror primigenio. Te sonará Hellraiser, Los Otros del Infierno, Los Cenobitas. Se basa todo en concepciones urbanísticas. También una nueva versión que hubo en 2021, pero 2022, de una película de terror antigua, cuyo actor original ha fallecido hace poco, valorado como era Tony Todd, que es Candyman. Sí, en esta tengo esa curiosa sensación de que igual lo tomaron, bueno, este puso una especie de altar ahí arriba y el que se fijó tal vez en algún vuelo de helicóptero. Bueno, esto es una excentricidad más de Nueva York que tienen tantas. El urbanismo neoyorquino, sí. Y no lo es, desde luego. No, claro. A veces también uno puede visualizar Cazafantasmas como una sucesión de gags. Y está ese momento en el que llaman, ellos están comiendo comida china, dice, esto es todos los gastos que teníamos previstos, lo he gastado aquí en esto, no tenemos más. O sea que en ese momento están diciendo, o nos sale algo, o aquí quebramos. Lo cual también resulta curioso porque ese sembrar para recoger, cuando ella está viendo la tele y la tele es el primer elemento de warning, porque cuando ella vuelve a casa y el personaje de Rick Moranis también vuelve a casa, dice, oye, que han escuchado los del piso abajo que tenías la tele puesta. Eso puede significar el primer warning alarm respecto de aquí hay cosas raras, precisamente la tele Poltergeist, la tele, Sí. tal vez, y salía el anuncio, cuando ella está viendo la tele, sale el anuncio de los cazafantasmas. Y luego tenemos el primer caso oficial, que es el del hotel, lo cual resulta curioso porque nos remite a la foto final de El Resplandor, con Jack Nicholson volviendo, entre comillas, a 1927, en el Ball Hall, en ese momento de celebración, y al hotel Overlook, lo cual ciertamente tiene ahí el juego en el que el malo realmente es el del hotel, porque ellos ya sabían que en el piso 12, resulta curioso porque normalmente habría sido no el 12, sino el 12 más 1. Es el 13. Y también hay un guiño, también una película de acción del año anterior, creo que es, año o 2 años antes, como es Límite 48 horas, que se desarrolla en un hotel muy parecido a un tiroteo al inicio con Nick Nolte y Eddie Murphy, muy parecido al hotel, quizás incluso el mismo, aunque sea en Los Ángeles, a que estamos hablando ahora mismo en Cazafantasmas. Sí, en alguna película he llegado a ver que el piso 12 más 1 lo tenían enteramente tapiado y habían quitado incluso el botón para que saltara directamente del 12 al 14 y sucedían alguna cosa paranormal y tenían que llamar a alguien para entrar en ese piso. Me recuerdo una película, creo que era de John Cusack, que se llamaba 1441 y eso ocurría con un piso fantasma, por así decirlo. Aquí no, aquí bueno, tenemos sucesión de gags. Por fin ya la gente empieza a creer, no tanto en lo paranormal, sino en cazafantasmas y su buen método. Y también es cuando aparece, bueno, un elemento básico de la película que era, si me acuerdo, era de esta parte de metraje, que es la caja de contención, de absorción de los espíritus. Sí, porque lo que nos comentan como elemento básico para construir la empresa, entre comillas, es la cárcel, por decirlo de alguna manera, que es lo que tienen en el sótano. Aquí está la forma de cogerles.
Y aparece, bueno, el del hotel, ese del bigotito y el frac. En realidad el malo es ese, porque pobre Moquete. Moquete lo único que hace es comer. Otra cosa es que no pagara la cuenta. Y eso es igual es como lo que pasaba en Star Trek cuando vuelven a 1986 en esa Star Trek 4, cuando la chica le dice, es que no tienen dinero en el futuro. Y el almirante Kirk le dice, no, en el futuro no tenemos dinero. Ni hay economía, no tenemos la economía como ciencia, sí. William Shatner muy acertado en aquella. Pues igual Moquete tenía ese problema, que en el mundo en el que vive pues no hay dinero, pero él lo que quería era comer, y le llaman a los cazafantasmas, y el pobrecito le empiezan a perseguir. Y a tirotear con una especie de rayo trazador. Sí, y la prueba la hacen contra el carrito de la limpieza de una señorita. Una señorita afroamericana, afrodescendiente, lo cual ciertamente es un ataque sistemático contra las limpiadoras que debería de ser denunciado. Totalmente, y no solo eso, sino que también podría ser considerado hoy como un ataque a las minorías étnicas. Eso seguro. O sea que podemos decir que es una película ya rompedora de época. Sí, porque luego hay un elemento que resulta pintoresco. En un momento dado, el personaje de Hal Ramis, Egon, dice, no se os ocurra juntar los rayitos, que es un poco como coger un gato, molderle el lomo mermelada y mantequilla, subirte arriba y le tiras a ver, y eso según Murphy, las leyes de Murphy, creo que es el fin del universo. Es un colapso inmaterial, pues parece que en ese momento el personaje de Egon piensa, lo de cruzar los rayos, mal, pero luego al final se desbloquea el server y ahora sí, ahora ya el guionista ha cambiado esto y dice que ahora feten. Muy parecido a lo de La gente de las tinieblas, cuando decían, tiene que pronunciar estas 3 palabras para volver bien el tiempo. Claptu, Barada, Mictu. Por cierto, homenaje a Ultimátum a la Tierra, que era como se llaman los villanos. Pero ¿cómo? Claptu, no, Claptu, Barada, Mictu. Y Bruce Campbell no sabía pronunciarlo. Por cierto, indicar que a pesar de que era un director Nobel y había dirigido solo una campaña de desprestigio muy gorda, luego Posesión Infernal, Sam Raimi, 3 años antes o 2 años antes, hay muchos gags que son raiminianos en esta película. No raimanianos, raiminianos de Sam Raimi. No, sí, posiblemente. Lo cual está bien. Acaban integrándose. Recuerdo haber visto en el inicio de Armageddon, entre las cosas que se ven en algún vendedor ambulante, un bicho grandote como Godzilla, lo cual ciertamente resulta curioso. Bueno, estas cosas se metían y nadie decía estar en un universo compartido. No, son homenajes. Unas morcillas que se dicen, sí, totalmente. Evidentemente, el mayor problema es Atherton, que le hace 2 visitas. Una primera de, hola, estoy aquí. Vengo porque soy del Distrito 3 y vengo a preocuparme por el tema del medio ambiente, porque él, parte de la ficción de que, claro, como para él los fantasmas no existen, entonces el juego debe ser estereoscópico o con elementos de gases, fluorados o algo que sea, para hacer ver todo esto. Y esos elementos son nocivos para la salud, y por tanto están jugando con la salud. Y entonces él puede ser el salvador de la ciudad y salir en un periódico, en una revista, ser entrevistado, ser candidato a alcalde. Sí, no solo eso, sino aparte también todo lo relativo a lo que era, bueno, a mí me parece que es había lo que se llama, no sé el nombre en español, estaba intentando buscar la traducción, hay una especie como de figura de concejal que es el delegado de consumo, y es que Atherton está incluso maquillado como era. Antes decías que el alcalde de la película se parece mucho al alcalde de Nueva York de la época, sí, también el Consumer Secretary, creo que es el nombre, Atherton está completamente maquillado, caracterizado como él. ¿Para qué? Un tipo que quiere medallas en una época también en aquella en la que en Nueva York había también un problema de salubridad muy grave a raíz de, creo que fue, una crisis de residuos sólidos que dio lugar a una plaga de ratas. Vaya, pues parece que lo andaban buscando porque estaban los Democrats, si es que a veces
Se meten ellos solos. No. Se meten ellos solos en los problemas. No necesitan ni a los de enfrente. Es alucinante. No. Y no solo eso, a ver, en aquella época es una crítica al reaganismo, pero también a cómo una ciudad como Nueva York fue dejada de lado pues por los devs, ¿no? Así decirlo. Sí. Evidentemente tenemos ese momento en el que hay los dos seguidores de Sul y Sul es el seguidor de Gosser. Está el maestro de las llaves y el guardián de la puerta. Que son dos bichos que estaban inmersos dentro de dos estatuas que están arriba del todo. Que cobran vida. Uno se mete en el personaje de Rick Moranis y otro en el de Sigourney Weaver. ¿Posición? Sí, lo cual las dos tienen un componente así curiosón. La fiesta del personaje de Rick Moranis como una personalidad un poco risible, como un poco el jefe no del edificio, sino por lo menos el responsable de planta, tal vez. Un gestor. Sí, un gestor que te hace también la declaración de la renta. Exactamente. Él está en la fiesta. Sigourney Weaver y Bill Murray tienen su propia fiesta aparte en su apartamento. En un momento dado entra el bicho, está en el guardarropas, sale, acaban saliendo del edificio, van a Central Park, al parque. Eso seguro que tiene su simbolismo, el hecho de que están dentro de la pérgola, que la ciudad pija está dentro, no ven nada, hacen como que no ven nada, como lo que no hay ningún problema afuera. Rick Moranis se tiene que enfrentar al bicho, es interiorizado, y ahí le dejamos. Luego está el de Sigourney Weaver, en el que le pregunta: ¿eres el maestro de las llaves? Ella es el guardián de la puerta y necesitan hacer contacto para el tema de la apertura de la puerta, para que pueda venir Gosser, el gosseriano. Y ahí el personaje de Beckman parece como que sabe que está poseída. Y es un residuo de esa parte probablemente cortada o incluso la no escrita respecto de esas posesiones que iban a haberse hecho. Eso. Lo mismo que el momento de bajada de pantalones del personaje de Dan Aykroyd por una entidad que pudiera haber sido el hecho de entrar esa entidad en el cuerpo para hacer según qué cosas. Exactamente, sí. Y lo de posesión, probablemente en un estilo lineal, como son las películas de Reitman, que puede meter incluso una parte seria, aquí se optó porque no. No se puso lo de la posesión. Vuelvo a repetir que estaban viéndose. Poltergeist no fue fracaso en taquilla, pero fue muy polémico encima por el asesinato de una de las actrices, aunque no tenía nada que ver. A raíz de. Se considera una película maldita. También estamos hablando del ente y dijeron: no vamos a buscarnos líos y vamos a dejarlo como está en modo cómico, ¿no? Es cierto que ahí vos fue donde las tomas más dinero en efectos especiales. Las transformaciones, etcétera, el maquillaje de Rob Bottin es impresionante. Y sobre todo que hay un momento de mal rollo. Para mí, ese momento quizá más oscuro de la película. Sí, porque al personaje de Rick Moranis le coge la policía. A veces llego a equivocarme, porque cuando llega la policía pienso: no, este es Atherton que viene. No, ese es el momento siguiente. No, en a medianoche, es cuando le vienen a entregar, porque le han cogido por ahí, y dicen, como ahora empiezan a tener una cierta fama, se lo llevan. He preferido preguntarle a usted, porque igual si lo meto con otra gente va a ser problemático. Y ahí es cuando le hacen un escáner, aparece en la pantalla que es el bicho, con lo cual ahí jugando él con un trozo de pizza, con unas palomitas. Y evidentemente es necesario por el guión que posteriormente haya ese movimiento de Atherton en donde monta el pifostio, porque tiene que salir todos los fantasmas que han cogido y dejarle libre al personaje de Rick Moranis, que acaba llegando a la puerta de Sigourney Weaver para poder abrir la puerta a Gosser, el gosseriano. Sí, y no solo eso, es la típica. A mí me recuerda también mucho a otras películas, no de terror, pero
en la cual un supuesto antihéroe, bueno, o burócrata, como en este caso también, ¿no? Acaba metiendo la pata. Véase el caso, no sé si viste la de el Gigante de Hierro, con lo que es intentando al final destruir al propio protagonista, perdón por el spoiler, que no es un villano, sino que es un héroe con misiles nucleares que van a caer al final sobre un pueblo y este se sacrifica para salvar a la población del mismo, ¿no? Pues aquí es muy similar. Voy a hacer un meme, se suelta todos estos elementos que no hacen nada, ya no hacen nada. Y lo veremos a ver. Sí, seguramente es el técnico que es el que recibe la orden, que está con el policía y está con Atherton ahí en el sótano. Te recordará al técnico que está al lado del Nakatomi Plaza, en el que está el policía, también está el del FBI, ¿Sí? Robert Davi, Y el teniente Dwayne Johnson. y le dice, corte ese cable. Ya. Y corte o le corto los huevos. Sí, aunque corte, dice Smith, aunque pase, aunque mañana perdamos el empleo, corta ya, que está aquí el FBI. Pues lo que hace es parecido, porque le están diciendo desde un lado, haga eso, tengo una orden, el Atherton. Y desde el otro lado le dicen, como haga eso, las consecuencias van a ser jodido, porque esto, pum, va a petar y el técnico en ambos casos no sabe lo que hacer y bueno, pues tira por lo fácil que es el que tiene la orden, el que en vez de el que tiene una idea más o menos racional o de precaución, aquí el que me da las órdenes y luego me da igual lo que pase. Sí. A lo hecho pecho, yo soy un mandado, soy un empleado público. Que es cierto que es una necesidad del guión, porque luego con esa fármaco salvaje de expansión vamos a ver a Moquete comiendo unas salchichas. Salchichas, perdón. Que se iban cayendo y demás, sí. En el taxi hay una especie de homenaje, no sé si es adelantado o posterior a la cripta. ¿Cuál problema? Historias de la cripta. Historia de la cripta, claro. El personaje de muñeco es total. El narrador. Sí, es verdad, sí. Bueno, yo siempre he dicho que el muñeco de Historia de la Cripta también aparece en la transformación de Donovan cuando muere en Indiana Jones y la última cruzada. Si te fijas, ese pelo largo ahí canoso y esa cara carcomida con un par de ojos, pues sí. Que es ahí cuando les han metido en la cárcel. Ernie Hudson dice, porque presentan esa noción, porque han hecho las investigaciones, el edificio habías hecho en los años 20 con este tipo, en esa secta, y Ernie Hudson hace como la revisión de, vamos a ir donde el juez a decirle esto, perdonad, pero yo quiero mi propio abogado. Evidentemente en ese momento es cuando sale el Dr. Beckman diciendo salvaos, no, ¿cómo era? Era una cancioncilla de bueno, algo de en el nombre de Dios y bueno, pues así, porque todos los que están en la celda están atendiendo a las explicaciones, lo cual ciertamente es curioso, y aparece Reginald Beljoson como agente de prisiones del orden, sí. Y les llevan en principio no contra el juez, sino con el alcalde, que entre elegir Ghostbusters o Atherton dice, a este fuera, me quedo con este que me acaba de decir que como salve la ciudad van a estar los electores muy agradecidos. Cierto es que aparece el arzobispo de Nueva York. Sí, es verdad, sí. En este no se parece. Este no se parece al del momento. No hay un cierto parecido. El de verdad era más regordete. Sí, bastante más cebón, sí. Sí. Y se quita un poquito del medio diciendo yo creo que es una intervención divina, pero que no lo haya dicho yo, que nadie se entere. Lo cual ciertamente es eso. Resulta curioso porque luego cuando
vemos Hare Krishnas, vemos monjas, vemos curas católicos, vemos rabinos, pero no vemos protestantes. Con lo cual creo que refuerza esa noción de que los protestantes son los cazafantasmas. Y de hecho hay un guiño también a la película en una posterior de 16 años después, perdón, como es Little Nicky, también esas transformaciones del infierno en la tierra cuando se ve justamente en Nueva York, ¿no? De un modo mucho más cómico y mucho más irredento, ¿no? Irreverente. Se parece más bien a South Park. Pero bueno, hay un homenaje a Cazafantasma también, y bueno, con una persona que también aparece en Little Nicky, que fue uno de los Script Doctors, no mencionado sin acreditar, de la película, como es Henry Winkler. Sí, en ese momento cuando ya les ha convencido, en ese momento en el que Ernie Hudson dice eso de, créame, señoría, he visto cosas que me han dejado blanco. Y Usted no creería. El jefe de policía está ahí de fondo diciendo, Dios mío, seguramente pensando esto, si lo dice otro, estaría cancelada la película, incluso en el 84. Y le dice, sí. Le dice el señor alcalde, ¿qué necesitan? Y salen los marines, la policía, les escoltan hasta el edificio, vamos, venga, y ahí vuelve a sonar la música, la combinación de Elmer Bernstein con ahí los sintetizadores para darle potencia, y por supuesto terremoto, intenta golpearle, luego un poquito de humor diciendo, habrá que subir andando, porque claro, han hecho papilla, la electricidad también, así que hay que subir al piso 22, ala, a pata. A pata, sí. Y no solo eso, también es cuando, es ahora cuando empieza todo el problema de no pienses en tal cosa, tienes que dejar la mente en blanco, ¿no? Sí, eso fue un poquito después porque se encuentran la transformación de ellos dos en los bichos, y Bill Murray, el Dr. Beckman, dice, ¿para qué me miras? Siempre fue una perra. Ese chiste también sería muy de cassette de Arévalo. Sí, de gangosos y mariquitas, con perdón, sí. Es en ese momento pues, cuando aparece ese ser andrógino, que sería la encarnación de Gosser, el gosseriano, y bueno, pues el personaje de Ray sube como representante de la ciudad de Nueva York y del estado de Nueva York, no se sube más los galones y dice, representante de la tierra de los Estados Unidos, no, solamente del estado y de la ciudad de Nueva York, nada más. Si quieres otras conexiones, pues vas al otro lado de la orilla y hablas con el secretario general de la ONU. A mí lo que me toca, dice, te convino a que cojas y te vayas, y ese es el discurso ese sintético en el que el doctor Beckman le dice, ven, fantástico, ala, ya está, y le pregunta, ¿eres un dios? Y en principio el doctor Beckman le dice, así con la cara, sí. Y Ray dice no, y les tira ahí casi que le saca del edificio, y ahí es cuando Ernie Hudson le dice claramente, cuando alguien te dice si eres un dios, hostia, di que sí. Sí, la verdad que no fue muy afortunado lo de decir que no era una deidad, no habló aún igual y pasó lo que pasó. Y ahí es el momento en el que dicen, bueno, pues vamos a atacarle, creen que han ganado, pero luego la voz en off dice que el viajante, que no es muerte en un viajante, sino el otro viajante, el viajante mesopotámico, interdimensional, va a venir bueno, pues saludar a toda esta gente y matarla, a matar a toda la humanidad. Bien, elegid la forma. Es decir, os dejamos participar en esta democracia de cómo vais a morir, aplastados por quién. Y ahí es cuando está el tema del super bicho, de los más malos, lo cual en parte también está, en cierta medida, cuando está con el Twinkies, y dice, he detectado que la situación en la ciudad sería, si esto sería lo normal, el Twinkies sería de tal dimensión y pesaría 220 toneladas. Eso te está haciendo... el mozo mantecoso. Te está haciendo ver que será grande.
Y algo grande que has podido ver, pues has visto en la cocina el bicho este de los más malos. Y ahí es cuando dice, no lo he podido... y ahí eso Pues de que... he pensado en ello, me acordaba de lo que tomaba de pequeño, tal y cual, y es cuando surge aquel animal. Por cierto, todo hecho en una maquetilla de, no más de esta altura, digamos medio metro, y luego aumentada por ordenador por parte de los Post Film Studios. La verdad que el monigote este quedó de un modo maravilloso. Sí, ese chiste de... Lo hemos tomado mal. Es un marinero, está de permiso. Si le damos una churri, seguro que se apacigua. Va a ser que no. Pero encima de un modo que no crea miedo, sensación de miedo, crea sensación de risa. Hasta que empieza a hacer las tropelías que le quedan por hacer. Sí, porque cuando caen cosas de la fachada de arriba, cuando les caen en principio a ellos y no le hacen nada, pero claro, debes de pensar que cuando caen por la fachada y caen los que están abajo. Con lo cual hay peligro también de que les puedan Hay hacer. víctimas. Sí. Mucho a siempre las peleas de las películas de Superman, más que nada la de El Hombre de Acero de 2013, con Henry Cavill contra Michael Shannon, lo que es la batalla en Metrópolis. Y sí, los edificios se destruyen y parece que no caen encima de la gente, pero caen. Eso queda demostrado luego en la de Batman contra Superman. Sí que es importante para luego la prefiguración que tiene Batman, para que Batman, en Batman 1 Superman al inicio, que está conectado perfectamente, para que tenga una predisposición en contra de Superman, evidentemente tiene que ser exactamente igual, tal y como lo redactaron, para poder verlos de arriba, en la posición de Superman, y desde abajo, la posición del hombre. Del hombre y el Batman. Sí. Sí, desde luego. Aquí hay algo parecido. Evidentemente tienen que ganar, porque son los cazafantasmas, son gente maravillosa. Y sí, la mierda. Oh, sí, si no la cosa estaría un poco chunga. Y evidentemente juntan los rayos y hacen trizas el tema de la puerta. Y con eso sale la bocanada de fuego que engulle al más malo, que hace que caigan trocitos y la justicia poética que todo el mundo quiere ver, el más gordo, le cae al Atherton. ¡Hala! Exactamente. Sí. Nunca mejor dicho. No, y encima es un buen cierre, ¿no? De lo que es la película, una especie de mentalidad, sí, justicia poética. Aquellos que son vilipendiados al principio en cuanto a esa pseudociencia, la psicología, al final se habla a la tierra, ¿eh? Sí. Incluso se recupera dentro de esos dos bichos que se han vuelto a convertir en piedra. Bueno, lloró un poquito porque pensaba, bueno, había una posibilidad de conquista, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Pero dentro estaban los dos cuerpos, el de Sigourney Weaver y el de Rick Moranis. Y por supuesto, lo primero es salvar a la chica. Vosotros salvadle al otro. Y así eso. Ya parece un fútbol. Y por supuesto, bajar como héroes, aparecer uno tras otro, porque hay una diferencia interesante, porque cuando entramos en la película, entramos directamente en la película, no hay títulos de crédito. Pero cuando salimos, sí te aparece el personaje y el nombre ahí abajo. Exactamente. Algo muy arriesgado, porque el único que se atrevía a hacer algo de poner los títulos, o bueno, no aparecer directamente al principio lo que era los títulos de crédito, ha sido 007. De hecho, en las últimas películas, más arriesgado aún, lo que es el Gun Barrel aparecía con Daniel Craig al final, no al principio, o sea, en Casino Royale. Esos cambios tanto al espectador le dejan un poco en shock, ¿no? Sí. Me ha resultado curioso porque, en cierta manera, el tema más suavecito, más dulce, más romanticón, me ha recordado, en cierta medida, a la melodía de Holly y John McClane reencontrándose. Sí, totalmente. En Navidad, justo, tal cual. Sí. Sí, aquí con un caso distinto, pero ya ha pasado mucho. También al final de Gremlins, con el recuerdo de vamos, Zack y la protagonista y Phoebe Cates, y también en Gremlins 2 incluso. Entonces, y es un hecho. Y bueno, y en la Jungla de Cristal 1 y 2 tenemos la primera con el reencuentro de John McClane y Holly, lo que está, salvarla de Gruber.
pero hay más aún, más como tú dices, en la segunda, cuando consigue aterrizar del avión con las luces. La luz no se deja de ser el avión del coronel Esperanza y Stuart hechos una mierda, y un reencuentro necesario, ¿no? Pues aquí muy parecido. Sí, al final es el triunfo, el éxito, la eliminación de la amenaza. Y que unos outsiders se convierten en héroes de un día para otro. Sí, es un cierre bastante logrado, con un cast interesante, con una propuesta que finalmente salió bien. ¿Cómo le fue en box office? Pues, si no me falla la memoria, fue la segunda película más taquillera del año. La primera no estoy seguro de cuál fue, pero desde luego la segunda fue la propia Cazafantasmas, y la tercera me parece que tuvo que ser Gremlins. Y la cuarta, la película Sleeper, fue Terminator. Así que como propuesta fue aceptada por el público. Sí, fue muy aceptada. Dio pie a una... Es curioso, en los años 80, da pie a secuelas, pero no a una trilogía. Como hemos visto, tuvieron que pasar pues casi... No, 26 años para que se hiciese un reboot vilipendiado malamente por culpa de la alt-right estadounidense por ser Cazafantasmas en versión femenina, y tuvimos que esperar hasta 2023 con Paul Rudd para la nueva versión, continuación, por así decirlo. Sí, un poco de eso hablaremos en Nochevieja, de cómo no hubo esa tercera película y de cómo hubo que esperar bastante a unas continuaciones. Aquí podemos señalar un poquito el hecho inmediato con la serie de dibujos, en el hecho de que Moquete fue un impacto, gustó a la gente y que fue importante para la serie de dibujos. Le adoptaron como mascota, más allá de que se parecía bastante al dibujo del logo, de lo que es Cazafantasmas, y que evidentemente... Decir que Moquete también fue copiado en España, quizá con unas promos que traía los bollicaos, que eran Estoy cansado, estoy triste, estoy tal, que eran Moquete realmente. Sí, es cierto. A mí me recordaba él, quizá me confundo, pero bueno, era una copia un poco así sucia. Una mezcla entre Moquete y Casimiro, el que nos mandaba a dormir a la cama. Sí. Cazafantasmas podía haber fracasado como muchas de las otras, pero tuvo un impacto positivo. Quizás en el momento adecuado y el lugar adecuado. Hubiese sido un poco unos meses más tarde, que hubiese sido otro gallo cantaría, vamos. Sí, porque en buena medida los actores, especialmente el caso de Bill Murray, igual no estaba muy metido en la propuesta, como luego se vería a posteriori. Un poco en plan, un poco en plan diva. Podría decirse que sobre todo hubo un problema muy gordo a la hora de adaptar el guión entre Ramis y el propio Murray. De hecho, Murray se arrepiente de haber reconducido la amistad hasta después de la muerte del propio Ramis en 2014. Con lo que tenemos un producto que, aunque en principio no sea navideño, pero se deja ver muy bien, incluso en Navidad. En Navidad siempre. Muy a la par de lo que sería también luego, bueno, con uno de los actores del elenco, como era Bill Murray con Los fantasmas atacan al jefe. Sí, eso hicieron un programa, David y Noemí, en la Caja de Trovadores. Recomiendo que la gente lo vea. No pude verla, pero lo recuerdo, sí. Y añadir que es otra película para ver, que en esta temporada, para ver seguidas, siempre han sido Gremlins, Los Goonies, Los fantasmas atacan al jefe, Cazafantasmas, y para cerrar la lista y decir que empieza oficialmente la Navidad, pues cuando cae Hans Gruber del edificio Nakatomi, la jungla de Star. Sí. Así que, como resumen sobre lo que hemos tratado o alguna otra cosa que se nos haya dejado pendiente sobre Cazafantasmas en 1984, ¿qué sería? Yo creo que es una película que se hizo ver muy bien, que coincidió en una época en la que los grandes que iban a ser para box office cayeron en picado y por eso logró ser una gran taquillera con un estilo un poco rompedor. Fracasó Dune, fracasó, ahora estoy pensando también, bueno, la Sleeper fue Terminator. La película rara, no la más taquillera, pero la que ganó los Oscar cuando nadie esperaba nada, era Amadeus,
con Tom Hulce y F. Murray Abraham. Y me parece que en la época. Sí, hubo otra película que fue fracaso en taquilla, como fue 16 años después, 2001, 2010, Odisea 2, de Peter Hyams. Entonces tuvo la suerte de, como he dicho, de en esa época todas las películas estaban previstas para Navidad, salvo Terminator, que era, como he dicho, la Sleeper. Incluso Conan, el destructor, fracasa, no llega al box office eso, y en cambio gana Terminator. Logra hacer unos números en taquilla muy buenos y encima una película que es la que estrena junto con Indiana Jones y ya sabes cuál es la película más taquillera del año 84, Indiana Jones y el Templo Maldito. Efectivamente, pues es la que introducen un nuevo, junto con Cazafantasmas, un nuevo medio de calificación que es PG-13, guianza parental o no recomendado a menos de 13 años, para que no fuesen o PG o R restricted, no podía entrar nadie menor de 17 años si no era acompañado. Sí, tuvieron que inventarse esa situación intermedia. Exactamente, y fue de aquel año justo, me parece. Entre ellos me parece que lo llevaba era el hijo del ya fallecido secretario de Estado estadounidense, Colin Powell. Pues bien, solo nos resta reivindicar la película, decir que dentro de un rato la buena gente que nos esté viendo celebre esta Navidad de hoy, día 24-25 de 2025, diciembre. Y decir que felices fiestas, que espero que si pueden verla en familia la disfruten, y añadiendo que, bueno, se acaba ya una etapa, otro año más encantado de hacer un conversatorio de Nochebuena Navidad contigo, Juan Carlos, y a disfrutar del buen cine, como es el caso de esta película. Y que el 31 cerraremos con Cazafantasmas 2. Dicho queda.